5 semanas de campaña resultó un tiempo muy breve para que los 16 binomios presidenciales posicionen sus propuestas en fugaces recorridos y en un apretado debate televisado. Y esto mientras otros titulares copaban intensamente la discusión nacional, obligando a los candidatos presidenciales a afinar aún más sus estrategias para captar el interés de los votantes. Entonces, ¿qué le funcionó a los candidatos y qué no? ¿Quiénes despuntaron y cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el peso de las redes sociales? En nuestro siguiente panel de invitados vamos a analizar lo que fue esta campaña electoral. Saludamos en nuestro set a Stephanie Macías, especialista en estrategias de comunicación y crisis, a Osvaldo Moreno, presidente de la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, y desde los estudios de Coavisa Quito nos acompaña también nuestro invitado Andrés Jaramillo, estratega digital y docente de la Universidad de las Américas. Gracias a todos por su presencia. Empecemos. Veamos primero qué nos ha dejado esta campaña. Stephanie, coincide en que la campaña no logró entusiasmar a la gente, despertar un debate nacional alrededor de propuestas. ¿Por qué, en definitiva, si es el caso, los ciudadanos no lograron conectarse y vieron de lejos la campaña electoral? Creo que la apatía se refleja también en cuántas veces han ido a votar. Son muchas veces, era un piloto automático, ya sabías a dónde ir, dónde votar, no logró conectarse. Si bien es cierto, la campaña tienes a un candidato presidente que está ejerciendo funciones y de allí también viendo un desgaste natural por ejercer el poder. Tienes una candidata como Luisa González, que estábamos acostumbrados a una alianza país innovadora, con comunicación. Recordemos que en la campaña pasada la introducción de inteligencia artificial a las elecciones ecuatorianas fue de la mano de ellos con los famosos borregos. No vimos eso. Lo que sí vimos es una comunicación activa de los dos partidos y de los dos movimientos hacia los jóvenes. El padrón electoral de personas de 18 a 25 representa el 30% del padrón, pero también tenemos una ruralidad. El país, Ecuador, es un país agrícola y para eso necesitas un puerta a puerta, recorrer y conectar. Y eso creo que con el tema de seguridad también se ha visto mermado. Justamente, bueno, se está analizando tal vez las dos principales tendencias según los sondeos de intención de voto, pero Osvaldo, ¿a qué obedece también que los demás candidatos de ese total de 16 no lograron colarse en el escenario electoral? Es decir, ¿no tuvieron sus estrategias, elementos atractivos, elementos creativos? ¿Qué pasó ahí? Bueno, primero un saludo a toda la audiencia y una felicitación al pueblo ecuatoriano por esta fiesta que se ha llevado en paz, que eso es fundamental, y todos los candidatos a todas las unidades llegaron vivos al final, que eso es maravilloso. Segundo, me parece que esta fue una prolongación de la segunda vuelta de la elección pasada. Y es medio complicado analizarlo porque generalmente las primeras vueltas y las segundas vueltas tienen características totalmente distintas. Y esa prolongación se materializó en una polarización muy fuerte, no sé si ideológica, pero sí entre los dos mismos candidatos. Con un candidato presidente que busca reelegirse, que es súper complicado porque ratificas la confianza, y por otro lado, una fuerza que sigue apelando a ese pasado que ellos plantean. ¿Pudieron hacer más los otros candidatos? Siempre se puede hacer más, pero también depende un poco del escenario, de lo que sucede en la elección, de lo que planteas y también de la fuerza. Indiscutiblemente el correísmo es una fuerza política muy potente y el gobierno indudablemente también ha hecho uso de ese candidato presidente. Podemos ahora desmenuzar con nuestro invitado Andrés Jaramillo quiénes despuntaron y cómo lo hicieron. En definitiva, qué le funcionó a cada candidato y qué no. Podríamos comenzar, Andrés, analizando la campaña de Daniel Noboa, el candidato presidente. El presidente evitó las entrevistas en los medios, dio muy pocas, no confrontó ni profundizó en el debate presidencial. Se dio unas licencias esporádicas para hacer recorridos de campaña. Tal vez se concentró más en posicionar su imagen y ciertos mensajes, sobre todo el del viejo país que quiere dejar atrás. ¿Cómo funcionó a su criterio esa estrategia del candidato Daniel Noboa en términos de aciertos y también de errores?
Tuvo varios, como bien lo mencionabas tú, María Isabel, pero además agregaría, hubo una correcta segmentación de una onerosa pauta digital en las diferentes plataformas. Además, fueron muy hábiles para impregnar relatos que nos hicieron distraer de temas fundamentales como el desempleo, la migración, la inseguridad. Además, se apelaron a elementos emocionales, como el físico del presidente, pero también los momentos familiares que ocurrían detrás de bastidores, tanto en Carondelet como en la intimidad de su hogar. Y a eso también, por supuesto, hay que agregar que se ubicó y se logró identificar adecuadamente a microinfluencers, influencers, canales digitales y medios de comunicación que se alinearon al oficialismo y permitieron amplificar el alcance de sus mensajes, María Isabel. ¿Podríamos ampliar también esta respuesta en términos de identificar cuáles fueron esos elementos que le utilizó de buen provecho Daniel Noboa a su campaña para no solamente afianzar a sus seguidores, a los que ya tenía, sino también tal vez para atraer a ese gran porcentaje de indecisos que las encuestas revelaban? Quizás con un ejemplo, María Isabel, el video que más interacciones logró fue de 256,000 seguidores, que estuvo relacionado con un influencer precisamente, un pequeño en el que aparecía en un video con el presidente Daniel Noboa y se relataba el momento en que el pequeño lo conocía y salían a una carrera. Este pequeño es quien tiene 250,000 seguidores. Este video lo que permitió fue llegar a la comunidad de este pequeño, que además es una de las personas más queridas en redes sociales por su personalidad, por su carisma, y amplificar el mensaje del presidente y apalancarse en estas figuras que generan confianza y tienen ya una comunidad importante y lograr efectivamente que existan elementos e interacciones muy importantes. Solamente este video en la cuenta de TikTok, María Isabel, generó más de 447,000 interacciones en favor del presidente Daniel Noboa. Un ingrediente emocional también que jugó fuerte en esta campaña. Por supuesto, pero también me parece que es justo, María Isabel, felicitar a algunos candidatos porque realmente nos dieron una cátedra de cómo hacer el ridículo. Vimos, por ejemplo, un asambleísta que subía a un caballo como si tuviera superpoderes. Vimos a un asambleísta que llegaba al Parlamento desde el cielo como si fuera Thor. A varios candidatos visitando los mismos mercados y además bailando con 3 pies izquierdos. Y por supuesto, esta suerte de ridículo que hacen logra visualizaciones, logra que efectivamente haya mayor tráfico a esas redes sociales, pero ¿de qué nos sirve convertirnos en virales si efectivamente en lugar de posicionarnos positivamente lo que damos es vergüenza ajena? Osvaldo, en términos ideológicos, el mensaje de Daniel Noboa buscó posicionarse como correísmo, anticorreísmo, para dejar atrás de esta manera a otros aspirantes que de una u otra forma forman parte de su misma tendencia. Sí, me parece que, y eso es lo, no sé si triste, no hubo una polarización, digamos, izquierda-derecha, que sería ideológica. No es que uno planteaba más apertura para la economía versus otro que planteaba una economía centralizada. Lo que vimos fue una pugna, efectivamente, pro y anti. Finalmente la elección tomó ese camino y también me llamó mucho la atención el uso digital sin ningún tipo de regulación ni norma. Por ejemplo, eso que comentaba el contertulio en Quito, está prohibido el uso de niños en las campañas electorales, por muy influencer que sea. Entonces yo sí creo que de esta campaña, incluso en la red YouTube, yo me acuerdo veía de 10 a 15 videos que notoriamente falsos de todas las campañas, sin ningún tipo de control. Entonces yo creo que una de las cosas que debemos de aprender de esta elección es que debemos tener un debate serio para pensar ya alguna regulación. De acuerdo, hablaremos más sobre las redes sociales, pero recurriendo un poco más al tema ideológico, de posturas, propuestas, el presidente candidato optó por un esquema híbrido en el que era presidente y al minuto siguiente era un candidato que también salía pues a hacer recorridos, a hacer campaña. ¿Esto perjudicó o benefició a su imagen en términos de cómo caló su mensaje, más allá de la controversia jurídica de los encargos de poder que también pues se suscitaron en el país? Yo creo que en el caso del presidente candidato no solo era su figura, sino tenía personas que podían multiplicar su mensaje, unas personas como su esposa Lavinia, que le sale natural. Uno podía ver el día de la posesión del presidente Trump, la señora vicepresidenta, la señora primera dama, se grababa diciendo: estoy a punto de salir, pero quería conversar con usted. Esa naturalidad para multiplicar los mensajes, lo mismo su madre, Anabel Asín, en los recorridos, tenías cómo multiplicar y tenías un candidato que genera naturalmente productos visuales como es Nils Olsen, que también ayudaba. Entonces yo creo que
presidente y su equipo hicieron un trabajo en el cual no solo comunicaba a él, sino multiplicaba el mensaje con voceros alternos que ayudaban a hablar a diferentes personas y a diferentes segmentos. Porque recordemos que en comunicación y en política no hay un solo mensaje para todos. Hay una segmentación, entendiendo las necesidades y entendiendo que la mejor manera para un mensaje exitoso es lograr conectar y empatizar. Y ellos lo lograron en diferentes ámbitos. 56% del padrón son mujeres y una de sus principales voceras era su esposa y su madre. Claro, pasemos ahora a hablar de Luisa González, lo tenemos en orden. Daniel Noboa, Luisa González, también quisiera hablar algo de Andrea González. En el caso que nos ocupa, Luisa González, Osvaldo, la campaña de la candidata por el correísmo sufrió tropiezos y contradicciones que también estuvieron marcadas por el discurso de algunas de sus figuras principales dentro del correísmo, como cuando se trajo el tema de la legitimidad de Nicolás Maduro, el retorno de Correa, la liberación de Jorge Glass. Estas actuaciones públicas de la cúpula afectaron la imagen de la candidata del correísmo. Yo veo dos factores en la campaña del correísmo en esta ocasión, en este capítulo. El primero, me parece que desde el día 1 apostaron a la segunda vuelta. Comunicaban en ese sentido, ya no te vendían vamos a ganar en primera, que es lo que ha hecho el jefe de Estado en la última etapa de su campaña. La segunda, que efectivamente creo que es uno de los problemas que quizás tuvo esa campaña, es básicamente que la candidata nunca ejerció la vocería principal. Siempre o era el presidente Correa o era algún dirigente histórico. Ese es un factor también muy importante. Y lo tercero, que creo que es quizás la mayor ventaja que tendría el competidor principal, es que Noboa es muy difícil que tú le disputes ser lo nuevo, porque finalmente el correísmo, con sus errores y aciertos, ya tiene casi 20 años en la escena, versus el partido de gobierno que de alguna forma representa lo nuevo, a pesar de todos los errores que pudieran haber cometido, fuera efectivamente, como usted lo planteaba, de esa discusión técnica, jurídica de los vicepresidentes o de las licencias. Ya esa es una discusión, digamos, entre constitucionalistas, pero en el ámbito del día a día se polarizó totalmente esa elección y yo creo que hoy día sabremos finalmente cuál fue la campaña que mejor resultados tuvo. Ahondando en el tema de campaña de Luisa González, le preguntamos a Andrés Jaramillo a continuación si funcionó esa campaña, qué le funcionó en esa campaña. Su capital político, el de Luisa González, como la carta electoral del correísmo, ¿se movió hacia algún lado en esta campaña en relación a su primer intento? Por supuesto, hubo diferencias fundamentales. La principal quizás que se construyó el perfil de Luisa González como un perfil mucho más empático, mucho más cercano a la ciudadanía, incluso haciendo un énfasis particular en los temas sociales, en esos derechos que, a criterio del discurso y el equipo de campaña de la candidata, hubo en algún momento de la historia y se intenta recuperar con un eventual ascenso a la presidencia. Pero además vimos que también se construyó a Luisa González a partir de un modelo a seguir, desde sus orígenes hasta esta historia de reivindicación y por supuesto también como un modelo estético que no ocurría en la campaña anterior. Y finalmente se intentó y se dio mucha fuerza a tratar de capitalizar los errores, los problemas y convertirse en ese oponente natural del oficialismo y del presidente candidato. Bien, y hablando ahora de Andrea González, una figura joven, emergente, que se lanzó a la carrera presidencial con un partido político del pasado, podríamos decir entre comillas, y que probablemente no iba a lograr mucho. Pero sin embargo, después del debate presidencial, su figura crece. ¿A qué se le atribuye ese impulso que logró Andrea González? Bueno, Andrea González puede estar a favor o en contra, pero podemos decir que es una fuerza de la naturaleza. Llegó al debate a patear el tablero y un poco ser la disruptiva, hablar y presentar sus mensajes. Pero Andrea también se benefició de algo interesante, que fue una estrategia que no sé si se tomó en cuenta en el cuarto de guerra del presidente candidato, que es, pudieron haber elegido en los últimos días activar el voto útil y decir, ok, en vez de votar por Andrea, ¿qué te parece si ponemos todos los votos hacia el presidente candidato? Y no lo hicieron. Y eso me parece que también la benefició, porque los que querían darle su voto se lo dieron y no lo impidieron. Creo que normalmente en un cuarto de guerra esas decisiones estratégicas sobre cuándo se activa o no el voto útil, en el caso del presidente candidato no se dio. Ayer, me parece, o antes de ayer, sí vimos una activación del voto útil desde el presidente Correa activando el voto e intentando desactivar el voto de Isa. Justamente sobre
el candidato Isa, ¿qué podríamos decir? Finalmente incursiona en la lid presidencial después de haber sido el histórico dirigente de la CONAIE, pero pasa a Pachacutic. Y hay que entender algo, el nuevo votante no tiene historia política electoral. ¿Qué significa esto? Cuando mucha gente ve a Isa, dice, bueno, él fue el responsable de las manifestaciones en Quito, él fue esto, pero en cambio muchos votantes, especialmente de diferentes estratos, le dan a él, lo responsabilizan de que ese momento histórico haya cambiado. Y estas últimas dos semanas, considerando que el nuevo votante no tiene histórico electoral, lo vimos mucho más ligero, lo vimos mucho más cercano. Creo que se quitó un poco ese peso de la historia y trató de redefinirse, manteniendo su historia y su legado, pero lo vimos hasta cantando. Me parece a mí que hasta, yo no me atrevería a decir que ni tanto haciendo el ridículo. Creo que canta bastante bien para dentro de su legado. Él nunca salió de sus formas y de sus mensajes. ¿Buscó Isa suavizar su imagen, Osvaldo? Creo que son las dos novedades, ¿no? Tanto Isa como Andrea, porque hay dos cosas que tienen en común. La primera, que tienen sí un discurso ideológico, y la segunda, los dos son ambientalistas, ojo con eso, no activistas, ambientalistas defensores de la naturaleza. No, pero son profesionales, son ingenieros ambientales, sí. Y en ese caso, bueno, Isa también representa eso, ¿no? Isa representa en parte octubre del 19, que es lo que catapulta a Pachacutic posteriormente a las siguientes elecciones. Y yo creo que están sembrando, tanto Andrea como Isa, me parece que son lo que se viene ideológicamente. Y Osvaldo, ¿no te pareció a ti que en el debate el único que de alguna manera se mantuvo en su mensaje, el único que vio la cámara y habló a su elector, hablando de transporte, de agricultura y de las necesidades puntuales de la ruralidad? Le habló a su público. Bien, vamos a hacer aquí una pausa. Seguimos en Ecuavisa, el canal de las elecciones, con este panel de invitados. Nuestros invitados, Stephanie Macías, Osvaldo Moreno, y en Quito nos acompaña Andrés Jaramillo. Ellos son estrategas de la comunicación política y nos dan los mejores criterios desmenuzando la campaña electoral. Vamos a centrarnos ahora en lo que fueron las redes sociales. ¿Cuál fue el peso de las redes sociales, la campaña digital? Osvaldo, se podría decir, ya muchos lo han bautizado así, que estamos viviendo un populismo digital. ¿Cuál fue la manera en que lograron amplificar su mensaje los candidatos, más allá de visitar territorios para llegar con sus propuestas? ¿Resultaron ser las redes sociales simplemente unos espacios para mensajes banales, escenas circenses, en fin, carentes de planteamientos en definitiva, o no? A ver, yo creo que con 20 años haciendo esto únicamente, no he hecho otra cosa en mi vida, creo que las redes sociales, y lo voy a decir pausado y mirando la cámara, generan más divorcios que votos. Pero de lo que usted no puede prescindir es de la comunicación política digital. Es otra cosa a la que está subordinada las redes sociales o son parte de las redes sociales. Entonces, no podemos hacer la campaña, la comunicación accesoria a las redes sociales, ¿sí?, sino las redes accesorias a la campaña. Y en ese contexto, las redes son fundamentales como una pata más en la mesa de la comunicación. Prescindir de la comunicación política digital, de las cuales está dentro de las redes sociales, es igual que hacerlo en la radio, la televisión, prensa escrita, etcétera, el territorio. Es un factor fundamental. Lo importante es darle su lugar. Totalmente de acuerdo. Creo que las redes sociales tienen que ser una respuesta estratégica para conectar con la ciudadanía, más no una acción independiente donde no haya contexto, donde no se ayude. Lo primero que uno ve en las mañanas es el celular, lo último que ves en las noches es el celular. La pregunta es, ¿cómo conectas? ¿Cómo haces que el ciudadano no solo te escuche, sino que se interese por lo que tienes que decir? No solo las formas, sino los fondos. Y por supuesto las redes es una manera importante de hacerlo. Y también el algoritmo, porque entre más ves algo, el algoritmo te va a ayudar mucho más a ver esa. Pero en la balanza pesa más la trivialidad, Osvaldo. A ver, primero es una herramienta, voy a poner de lo bonito, maravillosa, porque trabaja 24/7 para ti, es fundamental. Pero tiene que canalizarse, digamos, con el resto de la comunicación. Ahora te digo una cosa, si así como yo estoy con mi hijo de 7 años evitando que ande con el celular, nos pasa lo mismo con los candidatos. Yo ya no solo hago diagnóstico cuando hay una campaña, sino es un proceso de desintoxicación también digital. Entonces, es un factor más que tenemos que saberlo canalizar. Vamos ahora a conversar con Andrés Jaramillo. Quiero justamente
conectarme con él nuevamente porque los expertos consideran definitivamente que las campañas en territorio nos ayudan a que el elector se conecte mejor con las propuestas, con las necesidades de la gente en territorio, pero definitivamente las tribunas digitales también han llegado para quedarse y son las nuevas formas de captar al elector. Hay un estudio muy interesante que tiene su empresa Go Social Suite en un informe digital del análisis de cuentas oficiales en redes sociales, el comportamiento de la audiencia de las redes sociales durante las semanas de campaña electoral y que nos dicen, por ejemplo, que hubo diferencias abismales entre candidatos respecto de las interacciones que se lograron. Por ejemplo, Daniel Noboa acumuló más de 14 millones de interacciones digitales, seguido de Luisa González, que acumuló 6.857.000. Mucho más abajo, Andrea González, 930.000. Bastante más abajo, Leonidas Issa. Y luego, por debajo de 300.000 y hasta llegar a 100.000 y menos, se ubicaron los demás candidatos. Entonces, esto significa que hay que estar posicionados en la esfera digital a la hora de hacer política. No se puede empezar desde cero el momento que uno se lanza a una campaña electoral. Y en ese sentido, la campaña del oficialismo tuvo una ventaja estratégica, y es que desde la campaña anterior nunca dejaron de hablar a los usuarios digitales, no así otros candidatos que incluso crearon sus redes sociales y sus plataformas digitales para la campaña electoral. La comunidad que ha logrado de alguna manera vincular a las actividades del oficialismo el presidente Daniel Noboa es inmensa, y eso explica también la cantidad de interacciones que ha tenido, sumado por supuesto a estos otros elementos como la identificación de influencers, microinfluencers, canales digitales, medios de comunicación que se han alineado y se han sumado al discurso oficial y que han permitido precisamente lograr este posicionamiento. Si bien es cierto, vemos muy por debajo a otros candidatos como Andrea González y Leonidas Issa, sí es importante destacar que el sentimiento positivo de esa conversación es fundamental. No sirve de mucho que tenga bastante conversación digital si es que efectivamente esa conversación no apunta a posicionarme de manera positiva en los electores. Y ahí nosotros hemos descubierto algo que llamó mucho la atención en las últimas semanas, y es que uno de los candidatos que mayor sentimiento positivo ha ido registrando en las plataformas digitales ha sido precisamente Leonidas Issa. ¿Por qué? Pues en parte por la forma de hacer campaña que le apostó en esta candidatura, mucho más festiva, mucho más alegre, mucho más esperanzadora, e incluso utilizando íconos de la cultura digital como el capibara. Se utilizó a este mamífero, por ejemplo, se le puso un poncho, se le puso un sombrero y se hizo un paralelismo con el que permitió o con el que llegó a audiencias mucho más pequeñas, como por ejemplo el voto facultativo. Sí, pero Andrés, definitivamente la estrategia de campaña apunta a que se busquen mensajes atractivos, que calen en las personas que son los usuarios, pero esos mensajes, ¿hasta dónde tienen el poder de incidir en la preferencia electoral de un votante, de lo que se consume justamente en las redes, sabiendo que incluso mucho de lo que aparece en ellas es falso o tiene la intención de desinformar? Y de ahí la necesidad y la urgencia de que se pueda ciudadanizar las competencias, los recursos, las herramientas digitales para que las personas, los ciudadanos, quienes nos miran a través del canal, tengan los recursos suficientes para saber qué hacer frente a una desinformación, qué hacer frente a un candidato que miente, qué hacer frente a elementos que pueden provocar violencia política o violencia de género durante la campaña electoral. Esa es una responsabilidad que la puede asumir el Consejo Nacional Electoral. El organismo ha dicho que tiene limitaciones para controlar el contenido de redes digitales. Lo cierto es que las únicas limitaciones son la decisión política. Ha faltado decisión política. Claro, pero una pregunta antes de avanzar al control del organismo electoral en redes. ¿Se pudo identificar en esta campaña que hubo bots o formas maliciosas en las redes sociales? Es decir, ¿hubo alteraciones programadas, como también se ha visto en otros países, según se ha denunciado? Efectivamente, nosotros identificamos un promedio de un 53% en los momentos más álgidos de la campaña electoral, en donde se identificaron este tipo de cuentas, principalmente en dos redes sociales, en X y en Facebook. No tanto en la plataforma TikTok, porque por los algoritmos que explicábamos hace un momento precisamente se blinda de alguna manera los temas políticos. Por ejemplo, en TikTok se prohíbe la difusión de publicidad y de pauta política, y eso de alguna manera blinda también a los ciudadanos, y por eso también la ciudadanía prefiere plataformas como TikTok antes que otras como X, que realmente se han vuelto plataformas bastante tóxicas en campaña electoral. Correcto, muy interesante ese enfoque. Quiero preguntarle ahora a Stephanie Macías, ¿cuál es su visión de las redes sociales en campaña?
Bueno, las redes sociales son un camino importante e interesante como una plataforma para comunicar. Pero pongamos el ejemplo del presidente candidato, y pongo este ejemplo porque es más fácil ser candidato cuando no estás ejerciendo el poder, en el sentido que puedes decir esto se hizo, esto no se hizo, y un candidato nuevo puede presentar nuevas opciones, pero cuando estás ejerciendo el poder, quisiera hablar de esos aciertos. Ellos nunca dejaron de recordar a la ciudadana y al votante que ellos no son el establishment, que ellos están fuera del establishment político. Y eso, como decía el señor Jaramillo en el estudio en Quito, lo mantuvieron todo el relato. En muchas de las campañas, si bien había la activación en redes, también había una activación formal donde hablaban mucho del tema social. En las últimas semanas vimos la importancia de ganar momentum cuando la situación lo amerite. Cuando hubo las deportaciones, el gobierno con el presidente hablaron de estos paquetes de recibimiento de los migrantes y cómo los ayudarían. ¿Algo novedoso que encontraste en las redes? El cartón, yo pensé que el cartón estaba ya fuera de moda y resultó que el cartón no solo llegó, sino que llegó en diferentes mudas de ropa, de acuerdo a lo que la persona quisiese, y la gente todavía seguía interesada. Pero la gente también, de alguna manera, se vio en la parte comunicacional gubernamental, los temas sociales, pago de policías, maestros, pero también se vio en redes cosas interesantes. La última semana, el spot de Luisa en casi blanco y negro, hablando de lo que estaba pasando en el país, me pareció una pieza comunicacional súper interesante que no había visto en las otras semanas. De Isa de nuevo con los bailes. Francesco Tabacchi, no hemos hablado de Francesco Tabacchi y su comunicación. Me encantó lo que hizo en redes, esa comunicación personal, ese candidato que tenía formas, que tenía fondos. Auténtico, transparente. Se lo veía auténtico. El escritorio en la calle. Se veía como un hombre de campo, que es un empresario también, pero que se veía empático. Eso me pareció, dentro de las campañas, una de las campañas que más llamó la atención. Y Osvaldo, se mencionó ya que la inversión digital escapa al control como gasto electoral y es alta. Asimismo, también el proselitismo político se mantuvo una vez cerrada ya la campaña oficial. Es decir, ¿cómo incide esto en que definitivamente no se produce el silencio electoral? Justamente por la ausencia de regulación de este espacio, que es lo que había planteado en otro momento. Creo que es fundamental tener ese debate, que ya lo tiene todo el mundo. En Panamá, por ejemplo, las redes sociales están reguladas en el proceso electoral. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay controles, pues no. Ahora Facebook, por ejemplo, en nombre de la transparencia, tú sabes, ¿cómo sabemos cuánto pautó determinado candidato? Porque esa información es pública. Previo a eso, para usted pautar en determinadas plataformas o redes sociales requiere sacar un permiso especial. Yo creo que es momento en este país, porque para mí las redes se han convertido en muchos aspectos, obviamente electoral, en GDOs. Grupos de difamadores organizados. Y entonces en ese contexto es importante que después de esta elección tengamos ese debate a nivel nacional de la regulación de este espacio. Se contaminan las campañas. Volvemos con Andrés Jaramillo justamente para preguntarle, a nivel de redes, ¿cuáles son o fueron para usted las campañas más exitosas de esta carrera presidencial? Bueno, destacaron las 4 que precisamente coinciden con la tendencia hasta ahora de votación. La del presidente candidato Daniel Noboa, la de Luisa González, la de Andrea González y la de Leonidas Issa. Quizás en el caso de Andrea González, no solamente que logró capitalizar lo que ocurrió efectivamente en el debate presidencial, sino que además su personalidad, su forma de ser, conectaba fácilmente con la audiencia digital y, por supuesto, lograba surfear con mucha naturalidad en las plataformas digitales, a tal punto que fue la única candidata que hizo un cierre totalmente digital de campaña, a diferencia de los otros candidatos que apelaron a las actividades tradicionales de hacer mitin y grandes concentraciones en ciudades claves. Para tratar de fortalecer la democracia, ¿hay una manera de evitar esta guerra digital descontrolada, sin filtros? Hay varias iniciativas que se han desarrollado en diferentes rincones del mundo que han contribuido a aquello. En Brasil, por ejemplo, se establecieron observatorios de violencia política de género. La iniciativa se llamó Monitora, y a través de una alianza con la sociedad civil y los organismos electorales, lo que se hizo fue precisamente identificar los candidatos, los mensajes, el contenido que de alguna manera promovían esta violencia de género política, y se los exponía para que pueda ser un insumo en la toma
toma de decisiones y, por supuesto, en la decisión del voto. Hay iniciativas que han vinculado, por ejemplo, a los equipos de los organismos electorales a verificadores de información, especialistas en fact-checking, con iniciativas que incluso ya existen en el Ecuador y que fácilmente se podía hacer alianza. Está Ecuador Chequea, está Lupa Media, está Ecuador Verifica. Pero además, algo fundamental y que no requiere de normativa ni de cambios en ningún código, y es la posibilidad de brindarle a la ciudadanía las herramientas, el conocimiento, los recursos, educación digital, para que efectivamente sepa qué hacer frente a la desinformación, frente a la violencia de género y frente a todos los elementos que ensucian la campaña electoral. Es verdad que las redes sociales de cierta forma son incontrolables, pero es precisamente lo que le da sentido a que sean los ciudadanos quienes autorregulen y sean partícipes digitalmente de las campañas. Sí, Andrés, gracias. Y Stephanie, entonces, ¿esta guerra digital es un todo contra todos que seguirá para las siguientes campañas también, o habrá que buscar, se ve posible para el Ecuador, manera de regularlas? Mientras se mantenga el anonimato y no haya una traceabilidad de dónde llegan los mensajes, por supuesto va a haber una proliferación de unas campañas negativas donde el anonimato puede y se da libertad para decir. Pero creo que también tenemos que hacer una invitación a la academia. Tenemos que la academia también ayudar a los jóvenes a darles las herramientas necesarias, no solo para instruirles sobre cuáles son los procesos para reenviar información, para el fact-checking, pero también que la academia invite no solo a los candidatos, sino a los equipos de campaña a hacer un autoanálisis. No necesariamente necesitamos una regulación, evidentemente sería lo óptimo, pero ¿cómo hacemos un pacto, un consenso en el cual todos los equipos de campaña se pongan de acuerdo en, por lo menos marquemos la cancha? Interesante. Y para cerrar este debate, agradeciéndoles de antemano su presencia, Osvaldo, entonces hay como darle un valor democrático a la esfera digital en tiempos electorales. Creo que la segunda vuelta, en caso de que exista, que todo apunta que sí, va a ser necesario que este debate entre en la cancha, porque no podemos, digamos, en base a mentiras, promover una candidatura para perjudicar a otro, y lo digo en líneas generales, para todo el espectro, digamos, político-electoral. Muy bien, gracias a ustedes por su presencia. Habrá más temas que conversar en una nueva oportunidad.